Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí nuevamente conectándonos después de un par de meses con con muchas actividades, estando de aquí para allá y sin el tiempo para poder juntarnos por aquí, por este medio. Y bueno, se dio la posibilidad de volver a juntarnos, así que contentos de poder estar nuevamente por este medio. Y hoy tenía ganas de charlar de ciertos temas que tal vez les puedan interesar a muchos. Mientras los amigos se van conectando, eh, con estas ganas de tener este espacio para poder conversar, para poder compartir experiencias, vivencias, un lindo intercambio, ¿no? Esto de dar y recibir, de generar intercambio, nos nutre a todos. Y tenía ganas de conversar estas necesidades que tenemos los seres humanos de, de conseguir la paz, de conseguir la armonía, de conseguir equilibrio, y que cuando lo perdemos, a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y vivimos en una vorágine en donde no, no reparamos en que estamos viviendo mal, ¿no? Y tenía ganas un poco de conversar sobre este tema. Hola a todos, bienvenidos a la gente de Facebook, a la gente de Instagram. Contentos de estar en contacto nuevamente. Así que a tener este espacio de charla. Y bueno, y este tema del equilibrio, ¿no? Este tema de encontrar la armonía. Esto de vivir en una constante tensión, logrando cosas o tratando de lograr cosas que jamás nos dan felicidad. Y en esto de encontrar equilibrios, a mí me gusta una metáfora, ¿no? Para poder encontrar un equilibrio, si estuviéramos en una balanza, si fuera una balanza, ¿no? Esta virome, y este brazo de la balanza no tuviera límites, fuera hasta el infinito, y este otro brazo de la balanza tampoco tendría límites si fuera hasta el infinito, no podríamos lograr saber dónde está el equilibrio. Por lo tanto, cuando perdemos nuestro equilibrio, lo que está sucediendo es que no estamos respetando nuestros propios límites. Porque si yo sé que el brazo de la balanza empieza aquí y termina aquí, sé rápidamente que el equilibrio está en un lugar, en un punto intermedio. Por lo tanto, a veces, sin darnos cuenta, dejamos de respetar los límites y, y vivimos desequilibrados, vivimos desarmónicos, en una constante puja por conseguir cosas, por lograr cosas, por llegar a ciertos lugares o conseguir ciertas cuestiones de la vida, a costa de perder ese equilibrio. En donde al no respetar nuestros límites, al no... Y estoy hablando de nuestros límites, no de respetar los límites para con los demás, ¿no? Estoy hablando de nuestros propios límites, cuando nos extralimitamos de nuestro lugar de equilibrio, cuando trabajamos de más, o cuando estamos
en un demasiado tiempo de ocio, o cuando nos fanatizamos, o cuando nos enfocamos demasiado en un aspecto de nuestra vida y toma preponderancia en toda nuestra vida y dejamos los demás aspectos de lado, cuando estamos ocupados en una circunstancia que estamos viviendo sin considerar los demás aspectos de nuestra vida, como si nos focalizáramos, ¿no?, en la problemática, dejamos de respetar nuestros límites y al empezar a vivir de una manera desarmónica, necesitamos algún, algún llamado de atención, ¿no? Y ahí nuestro mejor aliado, el síntoma. Así que gracias Aldo por lo del libro. Ya el libro está cumpliendo su misión, ayudando a mucha gente, así que gracias. Entonces esto de los límites, esto de no respetarnos a nosotros mismos, esto de exigirnos a un nivel que nos hace daño, que nos hace mal, esto de empecinarnos en vivir sufriendo, esto de empujarnos a vivir de una manera fuera de lo normal, fuera de lo que realmente deseamos. Es como una desconexión con uno mismo, ¿no? Esto es como dejarnos en el último lugar de prioridades y todo lo otro, todo lo demás, todo lo que nos rodea está primero y nosotros estamos al final. Esto de dejarnos a lo último, dejarnos al final, de no ocuparnos de nosotros mismos. Es muy común, porque no nos queda tiempo para sentirnos a nosotros mismos. Porque si tuviéramos ese chequeo inmediato, podríamos identificar esta desarmonía, podríamos darnos cuenta que no estamos viviendo bien. Pero como nos olvidamos de lo que realmente sentimos y nos imponemos vivir de una determinada manera que no es la que realmente sentimos, entonces entramos en ese desequilibrio, no nos respetamos a nosotros mismos y necesitamos un evento, una circunstancia, una situación, una enfermedad que nos haga ver, que nos pare, que nos haga reflexionar, que podamos mirar hacia nosotros mismos y darnos cuenta que necesitamos nuestro lugar, que necesitamos nuestro respeto, que nos merecemos nuestro respeto y nuestro lugar y nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos tomamos 15 minutos para mirar el cielo? O para mirar una flor, o para escuchar el canto de los pájaros, o lo que realmente te haga feliz, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no nos regalamos unos minutos para sentir nuestro cuerpo, para sentir nuestro corazón, para chequear con la respiración esto que nos está pasando, cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos sintiendo? Es nuestra mejor brújula, ¿no? Pero esta brújula que tenemos todo el tiempo en nuestro cuerpo, normalmente no le llevamos el apunte, lo dejamos de lado, lo dejamos al final en la lista de prioridades y, en definitiva, nos maltratamos. Y el maltrato tiene que ver con un desamor, ¿no? Hola Mercedes, bueno, están leyendo el libro, gracias. De hecho, el libro habla de
personaje, Santiago, que justamente vive estas circunstancias, ¿no? De que vive en desarmonía, que vive en automático, haciendo lo que debe, pero nunca lo que siente. Pero ese deber no es más que un ideal mental. Nadie nos pide que vivamos de esta manera. Nadie nos impone que nos olvidemos de nosotros mismos. Nadie que nos ama de verdad va a querer que nosotros suframos, ¿no? Pero nosotros somos los últimos en darnos cuenta que nos necesitamos a nosotros mismos. Qué paradoja, ¿no? Y gracias por las palabras lindas. Esto de respetarnos y esto de darnos el tiempo y esto de sentirnos y tener en cuenta nuestra brújula, nuestro sentir. ¿Qué pasa en nuestro pecho? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos que mirar, cuando tenemos que vivir, cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que salir de casa? ¿Somos honestos con lo que verdaderamente sentimos? ¿Somos honestos con lo que verdaderamente nos pasa? ¿Cuánto hay de honestidad y cuánto hay de autoengaño? Y en ese autoengaño, ¿para qué necesitamos hacerlo? ¿Para quién necesitamos hacerlo? Porque no tiene sentido hacernos daño, no tiene sentido sufrir. ¿O sí? Tal vez el sentido de sufrir es darnos cuenta de lo importante que somos, ¿no? Tal vez el sufrir nos devuelva esta capacidad de escucharnos a nosotros mismos, de tener en cuenta nuestra brújula interna. Si nosotros cada mañana al levantarnos, en vez de mirarnos al espejo, podríamos sentirnos en nuestro cuerpo, respirando, mirando el cielo, sintiendo el aroma del ambiente, escuchando, viviríamos con otra conciencia, ¿no? Aldo dice, ¿será que es lo que venimos a aprender? Porque lo digo, es un común denominador que encuentro en casi todas las personas que atiendo. En realidad es un común denominador de todos los seres humanos, ¿no? Y si lo vemos en un consultante o en un sanante, porque de alguna manera nosotros también estamos diciéndonos eso, ¿no? Dándonos ese mensaje. Pero es una paradoja esto de someternos al sufrimiento, someternos a la tensión, someternos a vivir una vida que no queremos vivir. Dice Aldo, tiene sentido si es necesario para una causa. Alguien puede necesitarlo. Yo creo que el sentido, el propósito, siempre tiene que ver con una evolución, con un aprendizaje, con una sanación. Si no, no tendría sentido. Porque sufrir por sufrir, el dolor por el dolor mismo, el daño por el auto, no tiene sentido, no hemos venido a eso. Nuestra esencia es muchísimo más poderosa que el dolor y el sufrimiento. Nuestra esencia, nuestro poder de creación de nuestra realidad, que estamos utilizando todo el tiempo en nuestra vida sin darnos cuenta, nos lleva a experimentar estas emociones para impulsarnos a hacer algo con esto que estoy haciendo que me hace mal. A poder darnos cuenta y ofrecernos, regalarnos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Y obviamente para poder hacer esa transformación, esa sanación, es fundamental poder reencontrarnos en nuestra honestidad, ¿no? Reencontrarnos en lo que verdaderamente nos pasa por dentro. Y para poder lograr reencontrarnos con esa honestidad,
es muy importante darnos permiso. Y para darnos permiso sería bueno una pregunta, ¿no? ¿Quién nos impide, quién nos va a criticar el darnos la oportunidad de vivir mejor, de ser felices, de vivir plenamente, de sonreír, de abrazar, de mirar? Hace poquito en la presentación del libro Bendito Síntoma aquí en Rosario, contaba una anécdota, ¿no? Venía con el auto por la calle, paró en un semáforo, y al lado se para un señor en bicicleta que se ve que le quedaba muy alto el asiento, y pierde el equilibrio pierde el equilibrio, parado en el semáforo, y se cae. Y mi primera intención fue bajar del auto y preguntarle, ¿estás bien? Y dice, no, mirá, vení, subí, no vaya a hacer cosa, que lo interprete mal, que te acuse que lo empujaste. Y le hice caso y me subí al auto. Y después pensaba y reflexionaba, ¿esta es la forma en que quiero vivir? ¿Esta es la forma en que estamos viviendo? ¿Que nos tenemos miedo? ¿Nos tenemos miedo? Sin lugar a dudas, me habrán escuchado decir varias veces que la sanación siempre tiene que ver con transformar el miedo en amor. Pero hemos llegado a un punto, llegamos a un límite en donde estamos encerrados en una idea de vida que no es vida. En realidad es muerto. El no poder tender una mano, el no poder dar una palabra de aliento, el no poder abrir el corazón, el ser malinterpretado o malentendido, estamos graves. Esta enfermedad este bendito síntoma que está mostrando nuestra sociedad, como que está gritando fuerte. Y como todo bendito síntoma que trae un mensaje, lo que está reclamando es una transformación. Y esa transformación tiene que ver con ser honestos con nosotros mismos, con recuperar nuestro poder y darnos la oportunidad de cambiar. Si no cambiamos, todo va a seguir igual. Si no cambiamos, vamos a seguir viviendo en desequilibrio. Si no cambiamos, vamos a seguir sometiéndonos a una tensión, a una vida que no nos hace felices. Y suelo preguntar a las personas que por ahí me dan el honor de acompañar en los procesos de sanación, ¿de quién depende que puedas cambiar tu vida? Y la respuesta es muy lógica, ¿no? De nosotros mismos. Por lo tanto, cuando recuperamos la responsabilidad, estamos recuperando el poder. Y cuando recuperamos el poder, estamos recuperando una posibilidad, solamente una posibilidad, de utilizar ese poder para hacer cambios reales en nuestra vida. Y si realmente nos permitimos hacer esos cambios reales en nuestra vida, pues nuestra vida va a cambiar. La sanación jamás tiene que ver con una comprensión intelectual, ¿no? Con, entendí, esto que me estaba pasando me pasa para esto. O como en la mayoría de las personas que por ahí toman la biodecodificación de una manera más lineal o superficial, me duele esta parte del cuerpo porque me estoy queriendo decir esto. Sí, 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 no es ninguna novedad. El tema es poder ponernos manos a la obra para hacer algo diferente en nuestra vida. Y si cambiar nuestras vidas depende exclusivamente de nosotros, la siguiente pregunta es, ¿qué estás dispuesto y dispuesta a hacer para cambiar tu vida? ¿Qué estás dispuesta? Estamos hablando de la vida, de cómo estás viviendo la vida. ¿Somos conscientes de que estamos decidiendo cómo vivir la vida cuando no hacemos nada para cambiarla? Porque no hacer nada es tomar una decisión.
la decisión de seguir sufriendo. Entonces, si depende exclusiva de mí, mi respuesta a estoy dispuesto a hacer lo que sea para cambiar mi vida, por lo tanto, tenemos todas las chances de éxito. Hemos comprado todos los números de la rifa. Vamos a ganar, siempre. Salvo que nos queramos seguir autoengañando, ¿no? Aldito que me sigue dando feedback y agradezco porque a mí me gusta este feedback. Dice, es cierto, llegamos a un nivel de ver que todo lo que el otro hace, nos hace, todo es malo. Se perdió ese pensar bien. ¿Quién levanta a alguien en la ruta para acercarlo a donde va? Obviamente nadie. Pero el miedo siempre es con uno mismo. Siempre que estamos sacando hacia afuera, en realidad estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Siempre que nos excusamos sacando la responsabilidad a un otro o a alguien afuera, no nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de vivir mejor. Porque lo que sentimos en nuestra vida está dentro nuestro. Y nadie puede cambiarlo sino nosotros mismos. Y nadie tiene derecho a cambiarlo sino nosotros mismos. Porque de eso se trata la vida. De darnos, aprender. Y cuando nos permite esos cambios, la magia sucede, porque cambia toda mi realidad, cambia toda mi vida. Y eso que sucedía afuera, que parecía tan terrible, ya no sucede más. Y esa magia hace que se transforme toda mi realidad. Porque de alguna manera estoy creando esta realidad para poder experimentar lo necesario y expandir mi conciencia, ¿no? La evolución siempre tiene que ver con esa expansión de conciencia. Un síntoma, una patología, una situación de vida, algo que me molesta, lo único que está haciendo es llamando nuestra atención con emociones. Y ese llamado de atención tiene que ver con esta necesidad de darnos el tiempo, de mirarnos a nosotros mismos, de encontrar nuestro equilibrio, de lograr nuestra sinceridad, de recuperar el poder y de hacer algo para cambiar. Mientras estemos esperando el Salvador o la Salvadora que venga a rescatarnos, o si seguimos buscándolo en un terapeuta, en un chamán, en un médico, en una religión, nunca van a llegar. De hecho, seguramente lo han experimentado ya, ¿no? Esperar que venga alguien a cambiarme la vida, o que agarre la varita mágica y cambie algo sin que yo haga nada. Y eso nunca sucede. Ahora, cuando nos atrevemos a hacerlo por nosotros, por nuestra vida, por nuestro sentir, ahí sí aparece una magia y transforma toda nuestra realidad. Y transforma hasta nuestras relaciones con otras personas. Y aquella persona que parecía tan terrible y molesta, en realidad no era tan terrible y molesta. Tengamos en cuenta que cuando nos relacionamos con una persona, en realidad no estamos relacionándonos con la persona que está ahí afuera, sino que nos estamos relacionando con nuestra imagen mental de esa persona, con lo que representa esa persona en el universo. Jamás nos relacionamos con la persona realmente, sino con lo que representa nuestro universo. Y esto es muy fácil de comprobar. Si nos presentan a alguien y nos dice su título, aquí te presento a fulano de tal que es ingeniero químico. Sin hacer nada conscientemente, ya nuestro cerebro estuvo haciendo un recuento en nuestra memoria contemporánea, en nuestra memoria ancestral, para sacar ese patrón de la forma de
la cara, del color de los ojos, del peinado, del título, de la estatura, y nos trae esa imagen mental que nos ha servido a nosotros o a nuestros ancestros en algún otro momento de la vida, y empezamos a relacionarnos con esa representación. Jamás es la otra persona. De hecho, podemos tener representaciones mentales con personas que ni siquiera conocemos. Solamente porque lo hemos leído, porque nos han contado, porque nos da la impresión. Pero esto de la impresión, el feeling, tiene que ver con esta recopilación de información que es el cerebro de las experiencias pasadas nuestras y de nuestros ancestros. Por lo tanto, estamos en una permanente comparación entre nuestra imagen mental del otro y lo que nosotros quisiéramos que el otro fuese, pero jamás con la persona real. Es una hermosa paradoja, ¿no? Dice Aldo, la imagen de esa persona con nuestros filtros de creencias. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pam dice, ¿tiene algo que ver la autoestima con el no atreverse a cambiar lo que hacemos día a día? Hablar de autoestima es bastante genérico y creo que podemos caer en la trampa de echarle la culpa y de delegar el poder. La autoestima, o sea, es mi propia estima. Y si yo no tengo mi propia estima, pues tengo que hacer algo para cambiar. Y la baja autoestima es no darme el lugar y no tener el equilibrio y no darme la oportunidad y no ser honesto conmigo mismo y estar en esos extremos que nos hacen mal y que nos hacen sufrir. Así que a veces las etiquetas eh, trabajan en no a nuestro favor, sino en contra, porque a veces las etiquetas nos permiten delegar el poder, la responsabilidad. Entonces a mí lo que me pasa es esto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no, lo que me pasa es que yo tuve muchas fiestas. No, mirá, lo que vos comentas por tu boca, vos sos responsable. No hay nadie que te esté obligando a meter algo por la boca. Pero esto que por ahí es gracioso, nos pasa todo el tiempo con todos los aspectos de nuestra vida. Y echamos la culpa afuera. Y bueno, y no somos felices porque nos tocó un trabajo que no nos gusta. ¿Por qué no cambiamos de trabajo? ¿Y por qué no somos honestos con lo que sentimos? Ay, no, lo que pasa es que yo no soy feliz porque estoy al lado de una persona que no hacemos algo con eso. ¿Y por qué no nos planteamos cuáles son las decisiones que necesitamos tomar para ser realmente felices? Sin acusar a un otro que está afuera, sino tomando la responsabilidad y el poder de cambiar nuestras vidas. En ese lugar tenemos todas las posibilidades, todas. Y no es un blanco-negro, un sí, un no. Hay muchísimas escalas de grises, muchísimas. A veces atentamos con nuestra posibilidad de sanar creyendo que todo es blanco y negro. Es todo o es nada. Es una gran mentira. Esta dualidad es una gran invención de nuestra mente separatista para poder aprender a encontrarnos en la unidad, ¿no? Y salir de la paradoja, salir de la dualidad, tiene que ver para mí, hace unos años que vengo explorando, investigando esto. Todo conflicto es una dualidad y es una paradoja. Es poder hacer reales las dos opciones. Y cuando hago reales y verídicas las dos opciones, entonces hay un salto cuántico, hay una salida de allí, ¿no? Hay un cambio dimensional, si se quiere, ¿no? Y esa posibilidad de cambio, ese poder de cambiar,
aparece a partir de nuestras propias decisiones. Así que bueno, tenía ganas de conversar un poquitito sobre esto. Estos últimos días aparecieron algunas experiencias que me hicieron reflexionar sobre esto. Esto de dejar de ser víctimas para volver a ser creadores de nuestra realidad, de nuestra vida. Que no hace falta echarle la culpa a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino que siempre tenemos la chance y la posibilidad de hacer algo diferente, que depende exclusivamente de nosotros y que tenemos que ser honestos en poder responder cuánto estamos dispuestos a hacer por nosotros, cuánto estamos dispuestos a accionar para vivir de una manera diferente. Y en este ámbito todo es posible y todo el poder está en nosotros. ¿Qué cosa podría suceder que impida? ¿Qué cosa podría suceder que impida hacerme cargo de mi vida? Si somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Si nos hacemos cargo y recuperamos esa responsabilidad, como Santiago en el libro Bendito Síntoma, que es el proceso que afrontó, ¿no? A partir de la enfermedad de un hijo se movilizó y en realidad la enfermedad del hijo lo que estaba diciéndole es que dejara de ser víctima y que se hiciera cargo de su propia vida y de sus propios conflictos. Y él atraviesa ese camino de transformación y de sanación a través de una decodificadora que lo ayuda a transformarse, ¿no? Y en el libro, además de la historia, tenemos intervenciones conceptuales de ciencia, de comprobaciones científicas, de epigenética, de física cuántica, de neurociencias. Y además en cada capítulo una exploración, un juego, un ejercicio para que cada uno pueda hacer su propio camino en este viaje de transformación. Y un link, un código QR de un video con mi guía personal para poder hacer estos ejercicios y para que este libro se transforme en un seminario, ¿no? en un camino de transformación que podemos hacer juntos. Y esta era la idea de la conversación de hoy, de recuperar el poder, ¿no? De recuperar esta posibilidad de ser nosotros mismos, de ser genuinos, de dejar de engañarnos, de dejar de autoengañarnos, de tomar las riendas y ser nosotros mismos, ¿no? Y al permitirnos esto, suceden cosas mágicas, suceden muchas cosas. Y seguramente entre los que están por allí escuchando ha habido de estas experiencias. Así que los invito a esto, a que podamos hacernos cargo, a tomar las riendas, a sacar el piloto automático, a dejar las excusas de lado y encontrar nuestro equilibrio, a respetar nuestros límites, a darnos cuenta hasta dónde podemos sentirnos bien y no salir de esos límites, ¿no? Seguramente estamos viviendo en una sociedad y por ahí tenemos que hacer cosas que no nos gustan tanto, pero sabemos cuál es el límite y tal vez podemos negociar para irnos un poco de allí y luego volver, saber a dónde tenemos que volver. Eso también puede llegar a ser hasta un acto de amor, ¿no? Tal vez hay personas que, no sé, no les gusta ir al shopping, pero a sus hijos le encantan y puede hacer ese esfuerzo, no el sacrificio, sino esto de salirse un poco de sus límites para también poder disfrutar y compartir con la gente que ama y luego volver en un tiempo determinado a sus propios límites. Poder compartir
esto de lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que me hace bien y lo que no me hace sentir tan bien. La gente que nos ama, si sabe de las cosas que nos hace sentir bien y las cosas que nos hace sentir mal, seguramente nos van a acompañar. Y las personas que no nos acompañen en nuestro bienestar, ¿cuánto nos aman? ¿No? Es el lugar también a pedir a los demás que respeten nuestro lugar. Pero si nosotros primero no nos podemos respetar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender que los demás puedan respetarnos a nosotros mismos? A nosotros, ¿no? Esto pasa primero por dentro, esto pasa primero por nuestro cuerpo, por nosotros mismos, y así vivir de otra manera. Así que bueno, me alegro mucho poder reencontrarnos por este medio. El mes pasado tuve muchos viajes, octubre fue de muchos eventos y no tuve el momento para poder conectarme y lo extrañaba. Y, y bueno, ahora se dio de nuevo. Esperemos ya para el mes que viene volver a tener el contacto. Si tienen ganas de solicitar o pedir algún tema, de compartir alguna problemática en particular, bienvenidos. Y bueno, y seguimos en contacto. Les agradezco enormemente que estén allí, que con sus palabras, con sus saludos, con sus generosas palabras eh, y sus comentarios, que son siempre muy bienvenidos. El placer es mío que ustedes me den esta posibilidad de charlar y de compartir. Estefanía, totalmente cierto lo que decía Fabián, cuando dejamos de victimizarnos y nos hacemos cargo de nosotros mismos, sucede la magia. Nos damos cuenta que todo lo malo solo pasa afuera. En realidad, no hay cosas ni malas ni buenas, ¿no? Cuando nos damos cuenta que depende de nosotros, salimos de esa dualidad del bien y del mal, dejamos de criticar y nos ponemos en marcha para darnos cuenta, para poder vivir de otra manera, ¿no? Así que gracias Lali, bueno, gracias a todos los que están por allí. Esto va a quedar grabado en Facebook, en Instagram va a quedar como historia por un día. Bueno, gracias por haberme extrañado también. Vamos a seguir por allí. Estamos trabajando para ver si hacemos alguna otra plataforma de comunicación y de contacto un poquito más fluido que sea por aquí, aunque esto es bastante práctico. Pero bueno, para poder compartir distintos niveles de información, de conocimiento y de experiencias, ¿no? Porque por ahí hay gente con otras necesidades. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los otros, para ayudarlos a despertar? Wow. ¿Sabes qué, Nené? Para mí lo que mejor podemos hacer es respetar. Creo que una de las mayores enseñanzas y aprendizajes que hemos venido a transitar en este plano es el respeto. Primero el respeto hacia nosotros mismos, que es lo que estuvimos hablando en los últimos 40 minutos. Y después el respeto hacia los demás, el respeto de sus propios límites, de sus propias experiencias. Y que cada uno tiene sus oportunidades todo el tiempo. Todo el tiempo. Y utilizarlas o no utilizarlas, aprovecharlas o no, depende de cada uno de nosotros. Que nosotros lo único que podemos hacer es extender nuestra mano, abrir nuestro corazón, hablarles, contarles, transmitirles, pero luego el sufrir o el no sufrir es una decisión interior. Porque todos estamos aprendiendo y sufriendo también se aprende. Y mucha gente va a elegir sufrir. Y respetar ese sufrimiento y ese dolor y en todos los casos acompañar. Acompañar con el amor, acompañar con la compasión. Gran palabra, la compasión. Muchos autores dicen que la compasión es una materia prima con la que está creada la realidad, ¿no? Así que no hace falta ir por la vida despertando a nadie.
me parece, mi humilde opinión. Porque ¿quién somos nosotros si a veces nosotros estamos dormidos? Así que gracias a los demás que a veces nos están mostrando su falta de despertar porque tal vez estén reflejándonos algo de nosotros mismos, ¿no? Gracias, lindo escucharte, tengo que respetarme primero yo, así podré ayudar a otro a aprender sin lugar a dudas, coincido, sí, sí, sí. Claramente acompañar, a ponerlo en práctica. La vida es acción, ¿no? El mismo Alejandro Jodorowsky con su psicomagia dice que toda palabra no tiene su fuerza de sanación si no se convierte en acción. Lo único que nos ayuda a sanar son las acciones. Así que entender y comprender intelectualmente, hablarlo, contarlo, decirlo, expresarlo, son pequeños pasos, pero el gran salto tiene que ver con actuar, con decir, con hacer, con vivenciar, ¿no? Gracias, Nené. Gracias por las palabras lindas. Damián, hola. Gracias. Si coincidimos en esto, creo que acompañar respetando los tiempos, respetando los dolores, respetando los sufrimientos, entendiendo que lo que sucede es perfecto siempre, siempre, por más que no sea agradable. Para algo sucede. Todo lo que existe en el universo tiene un sentido para existir, si no, no tendría sentido de existir. Todo lo que sucede en el universo tiene un sentido, un propósito, si no, no sería creado. Una patología, una situación de vida, todo tiene un sentido, por más que no sea agradable. Tal vez sea justamente ese el sentido, que no sea agradable para llamarnos la atención, ¿no? Bueno, gracias. ¿Y el enojo? Oh, ¿y qué pasa con el enojo? Nada pasa con el enojo. El enojo es una emoción que tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? La bronca o la ira es hacia afuera, el enojo normalmente es con uno mismo. Y el enojo tiene que ver con algo que permito que suceda y no hago nada por cambiarlo. Así que el enojo viene a contribuir muy bien en esto que estamos charlando de hacernos cargo y de cambiarlo. Si no lo hacemos, nos enojamos. Y el enojo no es con un otro o con el afuera, el enojo es con uno mismo. Por permitir que esto suceda, por no hacer nada para cambiarlo. Así que sanemos nuestro enojo y el poder siempre es nuestro. Bueno, los dejo porque si no estamos hablando todo un día y quiero que esto sea más cortito y dinámico. Nos encontramos en unas semanas. Gracias. Si tienen comentarios y demás, déjenlo por aquí en el post que va a quedar. O si para el próximo encuentro tienen algún tema, propongan. A mí me encanta esto y exploremos juntos. Besos, siempre en mi corazón. Sean felices. No desaprovechen la oportunidad. Nos vemos.